El día de hoy López habló de esta resolución que se tomó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre pues que le tiraron la ley eléctrica que había promovido en el año 2021. El día de ayer se discutió. La Corte, según sus argumentos, está otorgando amparo a 6 empresas que recurrieron por esta vía para tratar de cancelar la ley que había quedado ya vigente. Y entonces el día de ayer la Suprema Corte la tumbó. Dice la Suprema Corte que esto violaría la libre competencia y que estaría priorizando que las empresas del Estado, en este caso Comisión Federal de Electricidad, tengan preferencia sobre las empresas privadas. Y miren, estoy en contra de lo que hizo la Corte, porque esto es algo que yo he estado viviendo y lo que hemos visto a lo largo de los años en España. En España hicieron lo mismo que se pretendía hacer en México. Existía una empresa de electricidad a nivel nacional que todavía existe, se llama Endesa, pero se privatizó. Y a partir de que se privatizó, con los argumentos de siempre, lo que dicen siempre, que con esto se va a bajar el precio de la luz para las personas, pero eso es falso, eso nunca ocurrió. Al contrario, la electricidad empezó a subir y a subir y a subir, porque hasta se comprobó que empresas, incluida Iberdrola, pactaban los precios de la energía eléctrica arriba, se ponían de acuerdo, un año tú eres el más caro, otro año yo, este año como tú eres el más caro, pues vas a tener menos personas que quieran estar con tu compañía, se van a venir conmigo, pero el año que entra vas a bajar el precio, voy a ser yo el más caro, cosas de ese tipo que son prácticas ilegales. De hecho, hubo una multa muy fuerte para estas eléctricas, y fue cuando Iberdrola dijo, el dueño de Iberdrola, dijo, pues si de eso se trata, mejor me voy con mi empresa América Latina, me voy a México, en México sí me lo permiten. Y esto es lo que echó para abajo el día de ayer la Suprema Corte. Y entonces le permite a las empresas privadas que puedan operar el sistema eléctrico del país. Esto es una barbaridad, esto no va a beneficiar a nadie. Esto va a perjudicar a todas las personas que tienen su contrato de luz. La luz va a empezar a subir. Es una burrada. Escuchen lo que ocurrió el día de ayer. Les dejo lo que dijo el Merolico y la participación de la ministra palera de López, Lenia Batres, y también después lo que dijo el que votó a favor, Luis María Aguilar. Fueron 2 votos a favor y 2 en contra. Como estaban empatados, pues entonces el voto de calidad lo tenía el ministro que hizo la propuesta, en este caso Alberto Pérez Dayán, y pues terminó la votación 3-2 en favor de amparar a estas empresas eléctricas. Que también conste, en este asunto se hace la impugnación para determinar la constitucionalidad de los artículos 3, fracciones 5, 12, 12 bis y 14, 4, fracciones primera y sexta, 12, fracción primera, 26, 35, párrafo primero, 53, 101, 105, fracciones 5 y 6, y 126, fracción segunda de la Ley de Industria Eléctrica, así como las disposiciones transitorias cuarta y quinta del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Coincido con el tratamiento de la propuesta, como ya lo voté, que se presenta con los siguientes temas. En primer lugar, se establece la pregunta: ¿es válido imponer restricciones al mercado de generación de energía eléctrica en tanto que se adoptaron con fundamento en las atribuciones que le corresponden al Estado como rector del proceso económico? Yo considero que son infundadas las manifestaciones de las autoridades recurrentes encaminadas a demostrar que las reformas son constitucionales, toda vez que se realizaron conforme a las atribuciones contenidas en el 25 constitucional, ya que, contrario a lo argumentado por las autoridades, la rectoría económica del Estado no es una potestad omnímoda ni unívoca, sino que se ejercerá respetando el marco general de atribuciones y libertades constitucionales, pues de otra forma se generaría una jerarquía respecto de ciertas disposiciones constitucionales. Segunda pregunta: ¿resultan válidas debido a que regulan áreas estratégicas que se reservaron al Estado?
El proyecto propone declarar infundados los argumentos de las autoridades recurrentes relativos a la validez de las modificaciones del despacho de energía eléctrica al tratarse de una política energética del Estado. Si bien es cierto que el Estado tiene la titularidad y rectoría de la prestación del servicio de transmisión y distribución de energía, sus decisiones deberán estar apegadas a la Constitución Federal. Cuarto, la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía es un área estratégica. Esto quiere decir que el Estado mantendrá la titularidad y rectoría, las cuales deberán ser acordes a lo dispuesto en la Constitución Federal. En el caso concreto, las reformas impugnadas disminuyen la competencia en la generación de electricidad o favorecen a un determinado grupo de empresas en perjuicio de las demás participantes del mercado de generación de energía eléctrica. Como consecuencia, se distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de generación de energía eléctrica, obstaculiza la formación de un nuevo mercado, desincentiva la participación de nuevos, termina con el mandato de neutralidad del Centro Nacional de Control de Energía y vulnera el principio del desarrollo sustentable de la industria eléctrica. Por otro lado, se preguntaría uno si las reformas a la Ley de Industria Eléctrica pueden justificarse en virtud de garantizar la seguridad en el despacho eléctrico o para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Resultan infundados los agravios que se hicieron valer por las partes en los que en esencia se refirieron a la reforma a la Ley de Industria Eléctrica que pretende velar por la seguridad en el despacho, garantizar el suministro de energía a la población en general y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que se afectan ciertos principios constitucionales. Conforme a lo resuelto en la controversia constitucional 89-2020, resuelta por la segunda sala el 3 de febrero de 2021, aprobada por mayoría de 4 votos, no es válido establecer una jerarquía entre los objetivos o principios protegidos en la Constitución Federal, por lo que no es admisible subordinar la competencia, libre concurrencia en la generación de energía eléctrica y la sustentabilidad para garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Por otro lado y por último, y no obstante que el fortalecimiento de las empresas públicas es un valor desde luego admisible, la Comisión Federal de Electricidad debe competir en igualdad de circunstancias con los demás competidores del mercado, por lo que no debe volverse preponderante según establece la norma constitucional vigente. Es cuanto, señor Ministro Presidente. Gracias. Suma, la medida implementada por el legislador, considero, cumple con la grada de idoneidad del test de proporcionalidad en este caso, en tanto que existe una relación racional entre la medida y la finalidad de contar con un sistema de suministro eléctrico nacional más robusto y confiable. Con relación a la necesidad de la medida, en cuanto a que a esta grada de necesidad, si bien es cierto que podrían imaginarse diversas medidas alternativas que pudieran incidir con menos intensidad en la competencia y libre mercado, lo cierto es que no es claro que existan medidas alternativas igualmente idóneas para garantizar la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y, por tanto, derrotar la presunción de constitucionalidad de la medida adoptada por el legislador democrático. En esas circunstancias, tratándose de ámbitos en los que el Congreso cuenta con un amplio margen de apreciación epistémica, es decir, conceptual, debido a su posición institucional, este alto tribunal tiene la obligación de ser cuidadoso y de no suplantar, o debiera tenerla, al legislador, es decir, al Congreso en su conjunto, y tomar decisiones con base en apreciaciones distintas, con connotaciones ideológicas, económicas o políticas determinadas. Con relación a la proporcionalidad de la medida, finalmente, en sentido estricto, esta también se supera, pues, el grado de afectación que las medidas tendrán efectivamente en la competencia económica y el libre mercado en el sector de generación eléctrica es aún incierto, pues depende de múltiples factores sobre lo cual no se cuenta con evidencia suficiente.
Así, al ser incerto el grado de intervención que la medida tendrá en el derecho a la competencia, no es posible afirmar con seguridad que éste resulta igual o superior al grado de satisfacción del fin legítimo perseguido por el Congreso, el cual, como se dijo, es la continuidad, confiabilidad y seguridad en el servicio de energía eléctrica. Consecuentemente, al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos relacionados, considero, y lo dejo asentado en este voto particular, lo procedente es declarar fundados los agravios de las autoridades responsables y reconocer la validez de los artículos impugnados. Muchas gracias. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden, ¿sí?, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial, y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esta oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario